Amén. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado, antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Y estábamos en la página 24 en esta imagen del Cordero. Esta imagen pues es la imagen del Mesías, ¿verdad? Se identifica con el Mesías y que da cumplimiento a las Escrituras y que está de pie, glorioso, triunfante. Pero, como decíamos, tiene la marca de haber estado degollado. En el versículo 11 dice: y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, en esta visión están los ángeles, se oye la voz de los ángeles, de los vivientes y de los ancianos. Es como se une en la liturgia, pues este canto triunfal, donde se alaba, se glorifica a Dios. Ya decíamos, ¿verdad?, que, bueno, quienes a lo mejor vieron yo no sé si la terminé de ver, me aburrió la película esta de El Gran Milagro, ¿no? Es una caricatura sobre la misa, de lo que pasa en la misa. Se trata de, más o menos, de ilustrarnos en lo que pasa en la misa. Y hay unos diablitos que están distrayendo a la gente, ¿verdad? Y están viendo acá a la señora de allá y de acá. Y en la consagración pues aparecen los ángeles. Entonces recordemos que en nuestra liturgia decimos por los ángeles y los santos que clamamos diciendo, porque no puede faltar en la presencia de Dios pues, los ángeles que sirven a Dios. Entonces en la liturgia creemos nosotros que nos unimos todos, toda la iglesia participa de la celebración eucarística
está la iglesia peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Los condenados, pues ya no. Es como cuando decimos en la celebración de los fieles difuntos, pues son los fieles, ¿sabes? Los infieles, pues no. Entonces, en la celebración se unen, pues, los condenados ya no tienen salida. Los que están purgando pueden alabar a Dios. Los que estamos peregrinando podemos alabar a Dios, y lógicamente los que han triunfado, los que participan de la gloria, de la gracia de Dios, pues glorifican también a Dios. Entonces es este cántico, y ya habíamos dicho, a no perder de vista el que Juan, o al menos en estos capítulos primeros, nos está hablando de una visión litúrgica, celebrativa. Entonces es como esta visión, pero muy extraordinaria, muy espiritual, muy elevada, pero no deja de ser una visión celebrativa, una visión eucarística. Hay una pintura no tan famosa, pero no recuerdo ni cómo se llama, en la que es un banquete, y creo que algo así se llama, el banquete del Cordero, o el banquete, algo del banquete. Y ese banquete es fruto de que no recuerdo si era un artista, un pintor o un obispo, porque cuando era el tiempo de la persecución, antes del edicto de Milán en 313 en Roma, el imperio, pues eran perseguidos los cristianos, y entonces pues tenían que esconderse, a veces eran castigados, a veces eran maltratados. Muchísimos de ellos murieron ahí a la vista del pueblo. Pero una vez que se hace el edicto de Milán, que la religión es una religión de Estado, me parece que para el año 7 del reinado de Constantino, él hace un banquete y invita a los obispos, y entonces están ahí como los mandatarios romanos, y pudiéramos así decir los mandatarios de la iglesia. Y dice el pintor o esta persona que les digo que comenta esta imagen, dicen que es la imagen del banquete celestial, donde unos y otros están sentados a la mesa con el Señor, pero aquellos llevan en su cuerpo las marcas de la persecución, porque muchos de esos obispos llevaban en su cuerpo las marcas del maltrato, sea en su espalda, sea en sus manos, o a lo mejor les habían amputado un miembro, o no sé. Entonces dice, es como esta imagen de Cristo, ¿no? Cristo lleva en él las marcas de su entrega, y él decía, pues yo pienso que el banquete así será. O sea, en el banquete vamos a estar, esperemos a todos los que alcancemos la gloria, pero unos llevarán en su cuerpo las marcas visibles de su entrega. O sea, es como ese signo de decir, o sea, ellos participaron también de la entrega de Cristo, de la persecución. Y esta imagen es así, un banquete grandioso, pero en una pintura aparecen unos con marcas. Y es eso, o sea, cuando Dios ha conciliado, Cristo ha conciliado todo, y ya pueden convivir unos y otros, los nuevos, los romanos, los viejos, y los que llevan pues en su cuerpo las marcas del martirio, de la persecución. Continuamos. La escena que se desarrolla es la adoración del Cordero, lo que leíamos, bueno, dice aquí a partir del versículo 7, que toma pues el libro, y están ahí los vivientes, los ancianos, la cítara, las copas llenas de oro, llenas de perfume, copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos.
y cantan un cántico nuevo, ¿no? Era lo que comentábamos. Entonces, esta visión litúrgica, donde están los ángeles, los santos, los vivientes, los ancianos, y todos celebran en común a la presencia del Cordero, que lleva en su cuerpo los signos del martirio. Y como dijimos, pues no está todo lleno de sangre, pero lleva los signos de que ha sido degollado. Las arpas significan alabanza. Juan describe las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allí está presente la iglesia. Lo que ya mencioné. Estos versículos 9, 10, 11 y 12 que ya leímos. La palabra digno revela que Él ahora llena todo el horizonte de alabanza y de adoración. Eso es lo que significa la adoración. Devolver la dignidad a quien la merece. Toda la dignidad le pertenece a Él y Él es el único digno de alabanza. Estamos ya en la página 25, los versículos 9, 10, 11 y 12. Al final del versículo leemos: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Lo que sabemos del bautismo, entonces, profetas, sacerdotes y reyes. Un reinado en el servicio, un reinado en la fe, un reinado en la caridad. Todos somos sacerdotes, ¿verdad? Todos ofrecemos. Recuerden en la celebración cuando dice: oren hermanos para este sacrificio mío y de ustedes. Dicen algunos padres que cuando llega gente, ¿quién va a celebrar? Pues todos celebramos. Alguien preside. Así ya vayamos 3 o 20 padres, los demás todos celebramos y uno preside. Pero todos celebramos, todos ofrecemos, todos nos unimos en las oraciones, pero a alguien en turno le toca pronunciar las oraciones presidenciales. Entonces, todos celebramos, y es en los versículos 11 y 12 Juan escribe: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, pero de ver a muchos Juan amplía su mirada y vio una gran multitud. Ahí dicen miríades, millones y millones. Los seres angelicales creados por Dios, todos están alabándole. Y ahora, a continuación, tenemos la adoración universal del Salvador y soberano de todo el universo. Algunos templos antiguos, en algunos pueblitos así se conservan, se dice, no sé si está escrito en alguna parte, en algunos pueblitos han visto que exactamente afuera del templo está el panteón. Luego está el templo, luego pues ya el presbiterio y el sagrario. Entonces era este signo de la iglesia purgante, la iglesia peregrina, nosotros, y más adelante la iglesia triunfante, Dios, el sagrario y los santos. Ya les había dicho que antes los santos siempre estaban en los retablos, en los altares. Algunos templos, la catedral o muchos de estos tienen altares laterales y por eso hay santos ahí. Porque antes no se podían celebrar. O sea, si no sé, es un día entre semana, hay una misa, por decir, o el Jueves Santo, hay una sola misa al día. No se puede, no podemos estar 5 o 6 padres en un solo altar. Un padre estaba en el altar principal para la gente y los demás padres en su altar, ellos solos allí. Antes la misa no se pronunciaba en voz alta, el padre la leía en latín y pues, los demás rezaban, se dormían. Todavía se duermen, pero antes más. Entonces, por eso había altares laterales. Uno celebraba en el altar principal y los demás en los altares laterales, porque no se podía concelebrar. Podían varios padres estar en un solo altar, porque es el signo de Cristo que está en la mesa y él preside. Pero no se pierde este signo, uno preside, los demás pues, auxilian, participan de la celebración.
Entonces, por eso dicen algunos que era este signo, ¿no? El panteón, los que están purgando, los peregrinos, los que estamos en las naves, y la iglesia triunfante, los que están allá, Cristo, Dios, los santos, y el sacerdote hace de puente, ¿verdad? El sacerdote se mueve para allá y para acá. Él nos acerca a la comunión, Dios que se acerca, Dios nos acerca a la comunión y nosotros nos acercamos. Y les había comentado el otro día, no me acuerdo del nombre, que en algunos ritos orientales está lo que se llama el iconostasio. Ya me acuerdo del nombre, que allá no son pinturas, imágenes, se llaman iconos. Entonces el iconostasio son como unas puertas de madera, ¿no? Sí, aquí está la verdad, y son unas construcciones de madera así, y están pintados aquí los santos, y están dorados y demás. Entonces tienen sus puertas, es una construcción y tiene sus puertitas. Entonces cuando se hace la consagración, el sacerdote y todos los que participan entran, preparan el altar y hacen lo que van a hacer, y usan el incienso y todo, y la gente pues nomás ve el humito y todo, pero ¿qué ven? Los santos. Y una vez que se va a hacer la consagración, se abren esas puertas, pero ya está incensado, ¿no? Si se han fijado en las misas solemnes, pues que se hace la ofrenda, se pone sobre el altar y luego se inciensa. Y ya para la consagración, pues ya se pronuncian las palabras y demás, pero ya está el humo ahí. Entonces, y también se inciensa en ese momento. Entonces, ahí en algunos ritos, no todos son iguales, pues ya se abren las puertas y la gente alcanza a ver el altar, aunque el sacerdote o quien celebra y los diáconos y los que auxilian, los acólitos, están de espaldas al pueblo, porque así es el rito así celebrado. Una vez les puse un video a un grupo de liturgia, es más o menos un rito de los orientales, que usan vestiduras muy distintas, muy cargadas, está ahí el iconostasio, se ve el humo y todo. Casi todo lo cantan, ahí las vías son muy largas y o cantas o cantas, ahí no sé qué. Y toda esa parte eucarística se canta, pero llevan así como unas charolitas y llevan ahí el pan. Y una vez que se consagra, tienen como unos cuchillitos, como los que son para partir pastel, las espatulitas, y empiezan a cortar el pan. Y ya yo pues los dejé que vieran el video así, lo que es esa parte de la consagración, y ya luego les dije, a ver qué vieron ahí. Y alguien me dijo, un pastel. Era el pan. Los orientales no utilizan pan ácido. Nosotros utilizamos pan sin levadura, que no se infla. Y ahora pues las hostias es eso, ¿verdad? Salina y agua, que con unas planchas se hacen, ¿no? Pero los orientales no usan pan ácido, porque ellos están basados, hay dos tradiciones, digo ya estamos en otro tema, ¿no? Pero hay dos tradiciones, los sinópticos y el Evangelio de Juan. Entonces en el Evangelio de Juan hace coincidir el día de la resurrección del Señor con la Pascua. Entonces, la última cena se celebró antes de Pascua. Si el día que resucita Cristo es el día de la Pascua, la última cena fue antes de la Pascua. Y entonces surge una pregunta, que si la última cena era una cena pascual. Lo cual sabemos que sí, porque hay muchos datos que así nos lo dicen, ¿no? Las tradiciones de los sinópticos e incluso la tradición de la Primera de Corintios. Pero lo que pasa es que los judíos, imagínense toda una nación que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. ¿Cabían todos en la ciudad? No. Entonces, se podía celebrar hasta 3 días antes la Pascua. La gente llegaba 3 días antes, celebraba su Pascua y se iban. Otros llegaban 2 días antes, celebraban su Pascua y se iban. ¿Por qué? Porque la ciudad no podía contener a todos los pobladores. Entonces Jesús celebró antes la Pascua, al menos en la tradición de Juan. Y cuando no coincidía exactamente, si tú celebrabas la Pascua
Pascua un día antes, no te obligaba a usar pan ácido. Y normalmente la gente no usaba el pan ácido, porque pues, es más duro y no se disfruta con la comida. La gente que no celebraba el mero día de la Pascua no usaba el pan ácido, no le obligaba a usar el pan ácido. Entonces probablemente Jesús no usó pan ácido. Si somos muy fieles al Evangelio de Juan, probablemente no. Pero no dicen, puede ser que sí, puede ser que no. Pero ellos dicen, pues no nos obliga a usar pan ácido. Pero nosotros seguimos más la tradición de Lucas, ¿verdad? Cuando dice que es la nueva alianza, la frase de la consagración. Entonces, digo, el que coincida o no exactamente, si la última cena fue el mero día de Pascua, o las vísperas de Pascua, o si fueron 3 días antes para que la resurrección fuera el mero día de Pascua, pues no sabemos, ¿verdad? No dicen los evangelios, o sea, sí nos dan datos, ¿no? Lo quitaron de la cruz porque después se iba a celebrar la Pascua. No nos dice exactamente, ¿verdad?, qué día o cuándo, o era exactamente el día de Pascua, pues no dice así el evangelio. Pues son tradiciones que se tienen. Pero así está pues la liturgia. Nuestra liturgia se ha hecho pues más cercana a los fieles para que todos podamos entender y participar. Vamos a los 7 sellos. Este número 7 tendrá gran importancia, los 7 sellos y las 7 trompetas, que ya hemos mencionado, la importancia de este número 7. En el capítulo 6, los primeros 8 versículos, mediante órdenes tan irresistibles como truenos, polibronquis, quizá fuertes circunstancias históricas, quedan patentes los acontecimientos sucesivos o sincrónicos que Dios dispone o permite para que los cristianos acrisolen su fe y los no cristianos tengan oportunidad de reaccionar y salvarse. Y aquí nos deja al final de este versículo, de este párrafo, Dios, aún castigando, sigue siendo Padre. ¿Esa hambre que el Padre envió al Hijo pródigo fue castigo o no más bien fue remedio? Hace una pregunta. O sea, esa hambre que sintió el Hijo pródigo fue así como para que de veras sintiera el castigo, para que reaccionara y volviera a casa. O sea, sería como esa pregunta. ¿Qué es? Sabemos pues que Dios, tal cual, incluso filosóficamente, Dios es bueno, pues no puede salir de él un mal, él no manda un mal. O el libro de Job nos los deja ver en esta reflexión, el demonio dice, déjame de tocarme. Y Dios dice, está bien, pero no le quiten la vida. ¿Por qué? Porque la vida solamente depende de Dios. Pero así es probado, Dios permite en la libertad del ser humano, de su naturaleza. O sea, no es que el padre le dice, lárgate de mi casa, el hijo solo se va. Y él solo se gastó todo, y él solo hizo esto y aquello, y comió y bebió bien, y ya se acabó todo. Entonces, ¿quién llegó a esa circunstancia? Pues él. Dios permite que experimente esa dificultad, quizá para después regresar. O es la pregunta, ¿lo vive para simplemente ser castigado o para reflexionar y volver? 4 caballos con sus diferentes colores y jinetes personifican respectivamente el imperialismo. Ahí viene un recuadro, ¿no? Sí. La guerra, ahí le van a poner la guerra, el hambre y la muerte.
el hambre y la muerte. Estamos en el capítulo 6. Aquí donde dice la muerte, en la escritura nos dice que es la peste, ¿verdad? O sea, la peste causa la muerte, pero ahí la escritura más bien va a decir la peste, no va a decir la muerte, ¿verdad? Se entiende que la peste pues, causará la muerte, pero lo que se manda no es la muerte, ¿verdad? O sea, la guerra también causa muerte, pero lo que se manda no es la muerte, se manda la peste. Entonces aquí el manual pues, pone así la muerte, pero la escritura vamos a leer la peste. La guerra, el hambre y la peste es lo que manda, que lógicamente pues, causan la muerte. Una pregunta. Aquí dice 4 sellos, mencionó nomás 3, o incluye el imperialismo. No, los sellos son diferentes, pero lo que se manda son estas 3 cosas. Por ejemplo, cuando dice, cuando abre él dice, por ejemplo, el primer jinete, pues montó, tenía un arco, se le dio la corona y salió como vencedor para seguir venciendo y ya viene el segundo sello, que es de la guerra, el tercero el hambre, el cuarto la muerte, pero el primero no dice nada, nomás dice que salió como vencedor. Entonces, aquí se nos dice, al principio dice, los 4 caballos con sus diferentes colores y jinetes personifican respectivamente el imperialismo. Y en el imperialismo se van a vivir estas 3 cosas: la guerra, el hambre y la peste, ¿verdad? Que ahí irá la muerte. Pero el imperialismo nos va a hablar de por qué usa este 4. El imperio fue dividido en 4 secciones, por así decir, porque era un imperio muy grande, ¿no? Imagínense ahorita, por ejemplo, aquí la diócesis de Guadalajara es una de las diócesis más grandes del mundo, ¿eh? En población, en territorio, no sé, pues hay territorios sí mucho más grandes, pero por ejemplo, a la Sierra Nayarit, o sea, se hacen unas 6 horas en un carro. De Guadalajara ya unas 6-8 horas, dependiendo a qué rancho vaya. O sea, ¿usted cree que lo mismo va a ir cada 8 días? Pues no. Pues imagínense en esos tiempos el emperador o gente del emperador visitar todo el imperio, el norte de África, el Asia Menor, hasta Portugal, hasta la parte un poco llegando al norte de Europa. ¿Quién va a recorrer toda esa parte? Entonces, para poder tener orden o hacer las fiestas incluso del culto al emperador y demás, el poder se dividió en 4, en 2, podríamos decir así, 2, no eran provincias, pero como 2 gobernantes mayores y 2 gobernantes menores. Los 2 gobernantes mayores toman el nombre de Augusto, los 2 gobernantes menores de Césares. Entonces había 2 Augustos y 2 Césares, siendo unos con mayor poder. Los Augustos eran los que tenían mayor injerencia y los Césares menor, hasta que llegó uno que dijo, pues yo voy a ser César Augusto, ¿verdad? Y agarró todo. Pero así era, pues, había 2 Augustos y 2 Césares. Entre ellos, uno de los Augustos, si no me equivoco, era Domiciano, el que persigue fuertemente a los cristianos en su territorio, aunque los cristianos ya se ven extendidos, pero a lo que a él tocaba, pues les persigue duramente.
porque estaba dividido pues en esas cuatro partes. Unas fueron creciendo y decreciendo, dependiendo del tiempo, la guerra y demás, pero así estuvo, durante mucho tiempo así estuvo dividido el imperio. Por eso se refiere aquí que estos cuatro caballos con sus diferentes colores y jinetes se refieren a las cuatro secciones del imperio romano, y a esas cuatro secciones les llega pues la guerra, el hambre y la peste. En los versículos 9 a 11, el quinto sello, al ser abierto, permite ver a los mártires cristianos y oír sus quejas, sedientos de justicia más que de venganza. Los mártires son los sacrificios agradables a Dios en el Nuevo Testamento. Su sangre, almas en el concepto bíblico, derramada sobre el altar y juntada debajo del mismo en espera de la resurrección, dialoga con Dios, o Despotis, el dueño de los vivos y de los muertos. Al abrirse el sexto sello, Dios les deja entrever a los mártires cómo Él atenderá sus legítimas peticiones mediante 7, o sea, todas las posibles medidas a nivel cósmico. Y cuando llegue el momento establecido para castigar las 7, o sea, todas las categorías de paganos empedernidos. Es decir, los cristianos se hacían la pregunta que todavía se hace mucha gente: ¿por qué si yo tengo fe, por qué si yo rezo, o sea, me va mal y al otro le va bien? Entonces debe de haber justicia. Y entonces dice, en estas visiones se alcanza a ver que Dios les dice: habrá justicia, que todo lo va a abarcar. Por eso usa el número 7, la plenitud, todo lo va a abarcar. Pues, les deja entrever. Recordemos que hemos dicho ya muchas veces que el Apocalipsis pues, es un libro de esperanza, que trata de dar esperanza a los cristianos, de que perseveren, de que tendrán un premio, de que alcanzarán pues, la gloria, de que habrá justicia. No vamos a estar igual. Todas las plagas de las que nos habla este capítulo 6 son imágenes proféticas tomadas de los profetas, ya de los profetas, ¿verdad? Estas imágenes ya aparecen en Jeremías, Ezequiel, Isaías y Zacarías, que anuncian el castigo de Israel, al Israel culpable. Estos profetas ya habían anunciado que habría un castigo. Las imágenes de las plagas que usa el capítulo 6, estas ya estaban mencionadas en Jeremías, Ezequiel, Isaías y Zacarías. Si no es que a Juan se le ocurrieron, a ver qué plaga me invento, no, pues que unos hielos, no. O sea, estas imágenes ya estaban contenidas en estos profetas. Y de este pueblo escogido ha permanecido fiel a Dios el resto, que será respetado para que se convierta en la célula germinal del pueblo nuevo. Ya en la Biblia se nos habla del resto de Israel, sí, los que quedan, los que perseveran, los pocos. Este resto, los que han quedado han sido despreciados. Pues a ellos les toca como reconstruir todo el caminar espiritual. No sé si se acuerdan, a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero cuando algún imperio destruyó el templo de Jerusalén y luego exiliaron a los más importantes, sí, pues se llevaron a los guerreros, a los sacerdotes, se los llevaron, a los escribas, a los ancianos, se los llevaron allá a su reino, y se quedaron los más vulnerables. Y es cuando comienzan, después hay quien organiza la reconstrucción del templo. Y dice, no, pues sí podemos, y vamos a echarle ganas, y vamos a empezar la reconstrucción, y a ver,
ustedes se van a encargar de esto, ustedes de esto, y ahora le vamos a empezar a levantar otra vez, y el pueblo se anima. Entonces, ese resto significa también esto. A muchos a lo mejor han partido, o los han capturado, o los han martirizado, pero los que quedamos somos capaces de seguir adelante, ¿verdad? De levantar, de perseverar y de ser ese nuevo Israel. Pues a esto se refiere, a que este resto ha de ser pues, la célula que germina al nuevo pueblo. El capítulo 7, los planes de Dios comienzan a cristalizarse con la ruptura del séptimo sello. Para evitar que los cristianos permanezcan involucrados en el desastre junto con los paganos, Dios dispone un plazo conveniente de espera, oportunidad de definirse los cristianos por la marca de Dios, los paganos por la marca del demonio. Versículo 3 al 5. Dice: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con su sello: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya comienza a mencionar las tribus. De cada tribu, de las 12 tribus, de cada una de ellas 12,000 personas, lo que sumará los 144,000. Y nos dice aquí: mientras son marcadas las frentes de los numerosos cristianos, este número simbólicamente perteneciente a todo el nuevo pueblo de Dios, las 12 nuevas tribus, encabezadas respectivamente por los 12 nuevos patriarcas, que son los 12 apóstoles. Dios ordena provisionalmente suspendido el castigo vengativo correccional. Entonces son las 12 tribus, o bien diríamos los 12 hijos de Jacob. Tuvo más hijos, ¿verdad? Pero 12 fueron los que hicieron el pueblo de Israel, más o multiplicados por los 12 apóstoles son 144. Y normalmente la escritura utiliza el 1000 años como para hablar de un tiempo que no se acaba. O cuando dice, por ejemplo, Dios castiga hasta tal generación, pero bendice 1000 generaciones. O sea, no se refiere exactamente a 1000 generaciones, sino el 1000 es como que pues, ni me va a tocar leerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tiempo larguísimo que se extiende, pues. Entonces, no significa que sea exactamente 1000, sino que es un tiempo que se extiende y que nadie va a ver. Por más que viva muchísimos años, no voy a llegar a 1000. Entonces, a eso se refiere esta multiplicación: los 12 hijos de Jacob, los 12 apóstoles, y por una prolongación de 1000 años. Se refiere a un número grandísimo. Se dice, o se sabe más bien, ¿verdad?, que los testigos de Jehová al inicio de su doctrina hablaban de que los salvos, o sea, los que se iban a salvar, iban a ser solamente 144,000. O sea, entrale al club, porque no vamos a ser muchos los que nos salvemos. Pero pues como ya pasaron muchos años y ya su número ya es más de 144,000, como les dicen ellos mismos que no, como que ya quitaron eso, ¿no? Ya los vi por acá, a lo mejor eran los testigos acá, porque no eran el güerito y el negrito, ¿no? Acá la de Josefa se me hace. Sábado ahí lleva como 20, 30. Ahí va a parar ahí, porque dije, no. Luego alguien va a pasar y padre. No se va. Pero dicen pues que ya ellos mismos ya no defienden el número de los 144,000, porque pues ya son muchísimos, ya llevan ellos, me parece que un poco más de 100 años de existencia. Entonces pues ya superaron el número y los que se murieron pues ya o se salvaron o se condenaron, ¿no? Entonces ya se dice que ya no usan, sí se sabe que utilizaban este número, ¿verdad?, como para decir, pues intégrate, esta parte del club.
porque no vamos a hacer muchos. Grupo limitado. Y es lo que normalmente cuando nos acercamos a la escritura o a cualquier libro, pues saber que una frase aislada pues nos puede llevar al error. Entonces hay que leerle poquito más a ver qué dice, ¿no? Ahí digo, es un número simbólico, como ya lo expliqué, pero aunque no fuera un número simbólico, si le leemos poquito más, pues va a decir una multitud incontable. Entonces no se refiere a un número de los que se van a salvar. Entonces no quedarnos con esa frase apenas. Es como cuando llegan los protestantes y te dicen, en Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿por qué ponen su confianza en los padres? Y tú le puedes decir, pues en el 2020 dice, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo que les perdonan los pecados, los que han perdonado y los que no se los perdonarán. Y en los relatos de la Eucaristía dice, hagan esto en memoria mía, ellos lo hacen. O ahí que dice, si dice o no dice la Escritura, pero como nos trabamos, no saben ni qué. No sabemos. Hay que poner pues atención a estos. Yo creo que a nadie le van a llegar a decir que somos ya, que te unas porque somos 144,000 los que se van a salvar, porque ya no, les digo, ellos mismos ya desecharon esta enseñanza. Dios ordena que sea provisionalmente suspendido el castigo vengativo correccional. Para tal efecto, 4 ángeles se colocan estratégicamente en los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales. ¿Dónde estamos? A ver. En el capítulo 7. Sí, ya en el versículo 9 dice que es lo que les decía, después miré y había una gran muchedumbre inmensa que nadie podía contar, con toda nación, raza, pueblo, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, signo de que han triunfado. ¿De dónde dice pues que se colocan en los 4 puntos? Es en el 7, no me acuerdo el video. Ah, sí. Sí. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplaran el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces ahí está pues. Entonces se menciona aquí eso. Para tal efecto, 4 ángeles se colocan estratégicamente en los 4 ángulos de la tierra. Aquí nos dice los 4 puntos cardinales y sujetan los 4 vientos personificados hasta cuando llegue el momento determinado por Dios. Según la geografía de hace 20 siglos, la tierra era un disco flotando en las aguas. Bien, la Sagrada Escritura pues no nos menciona la cosmovisión que tenían los judíos, no dice si ellos creían en la tierra plana o cuadrada o redonda pero pues puede ser, aquí el manual nos menciona que pudiera ser esta parte de los, a eso se refiere, ¿no? Que los ángeles estaban como abarcando todo, ¿no? O mirando todo. Si esta fuera la manera, el dibujito que está ahí, si cada ángel estuviera en una esquina, pues todos alcanzan a observar todo, ¿verdad? Si ponemos a alguien en cada esquina de este salón, pues los 4 tendrían la visión de todo el salón. Al contrario que si yo estoy aquí, pues no alcanzo a ver acá, pues
Pues a eso se refiere, que estos ángeles tenían la capacidad de visualizarlo todo. Y no hace mención de estos vientos, pero para los judíos eran muy importantes recordemos que las personas antes pues eran capaces de mirar las estrellas, el tiempo, que si va a ser frío, que si va a llover, que si pues ya se acerca, sabían ellos ver pronosticaban su tiempo en esa los tiempos, ellos llevaban un calendario lunar y entonces pues sabían cuándo era el tiempo de la cosecha, cuándo se acerca el verano. Pienso que la mayoría de nosotros también no sabemos a lo mejor mucho de estrellas, pero sí sabemos que un tiempo se ven unas estrellas, se ven unas presas así en fila y otro tiempo no se ven. ¿Por qué? Porque pues, la Tierra se está moviendo y un tiempo se ven unas estrellas, otro tiempo se ven otras. Pero para ellos era muy importante los vientos. No sé si cuando vieron algo de la geografía bíblica, hay muchas cosas que, por ejemplo, pueden ir teniendo explicación. La tierra de Israel, si más o menos nos recordamos, al sur está Judea, donde está Jerusalén. Más o menos es la parte más pequeña. Y hacia arriba está Samaria y luego Galilea más al norte. Entonces Galilea es una tierra fértil. Y al norte de Galilea se hablaba por ejemplo, está Líbano, los cedros de Líbano, árboles grandísimos, enormes, panorama que no se veía en Judea. Judea es lo más desértico. Entonces, ¿por qué si toda esta tierra es desértica, por qué en Galilea hay más fertilidad? Decía que había envidia entre los judíos del sur y del norte. Los del norte defendían, nosotros tenemos el templo y es lo más importante. Pero los de Galilea estaban bien alimentados. Dicen algunos historiadores que cuando en Judea el trigo crecía, no sé, 30 centímetros, en Galilea pues, el trigo estaba enorme. Entonces, ¿a qué se debe? Hoy se sabe que hay una parte que se llama el creciente fértil. El aire que sopla como hacia el noreste, que pasa por el mar, hace que este aire cálido y húmedo pues haga más fértiles aquellas tierras. Entonces son las corrientes de aire que están en todo el mundo, pero esa corriente pasa por el mar y sube hacia Galilea. Es un aire caliente y es un aire húmedo que hace que aquella zona sea más fértil. También hay aires pues, que vienen, cuando el aire viene de aquel lado, pues, es un aire que viene seco, las tormentas de viento, las tormentas de calor. Entonces ellos entendían esta parte de los vientos, el viento que viene de acá, cuando el viento sopla de acá, pues va a llover, ¿no? Cuando el viento sopla de acá, va a haber sequía, va a haber un calor. Y esto explica muchos fenómenos que vivió el pueblo de Israel. Entre ellos, hay quienes han querido desmentir, por ejemplo, los milagros. No sé si habían escuchado eso. Hay gente que se dedicó a querer explicar científicamente los milagros y decir no fueron milagros. Por ejemplo, cuando el pueblo va caminando por el desierto de Egipto hacia Jerusalén, hacia Israel, pero estuvieron rondando, ¿verdad? No se fueron directos, ¿no? Estuvieron rondando, se pararon aquí, ahí duraron meses o años, y luego acá y luego allá. Y hay una zona donde precisamente estos vientos sofocan a las aves. Entonces cuando van las aves, en este caso las codornices, se sofocan y se caen vivas. Y entonces el pueblo dice, codornices, y se las comieron, ¿no? Lo importante del milagro, o aquí viene, será otro tema, pero la pregunta sería, ¿qué es un milagro? Hay un tema que se llama ¿qué es el milagro? Y esa sería la pregunta, ¿qué es un milagro? Yo le pido a Dios que me dé de comer, ¿me va a dar pechuga de ángel? O sea, ¿yo qué como? ¿Mi cuerpo qué es capaz de comer? Pues soy un ser humano normal, ¿verdad? ¿Qué soy capaz de comer?
Yo le pido a Dios, tengo hambre, dame de comer, ¿me va a dar pechuga de ángel? ¿Qué es? Aquí es donde entra precisamente qué es un milagro. Alguien dice algo extraordinario que no podemos ver, pues si no lo puedes ver, ¿cómo te vas a dar cuenta que hubo un milagro? Ahí viene la pregunta. ¿El judío lo ve como un milagro? Sí. Y la reflexión sería esta: ¿qué es un milagro? Entonces, algunos han querido desmentir, ¿no? Es algo como que se tiene que provocar, ¿no? Pues ahí alguien se le da. Bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.